Buenos días, estimados estudiantes. Permítanme, por favor, compartirles lo que tenemos para hoy. Listo. Es algo súper sencillo, algo que ustedes ya han visto, que la guía nuevamente lo pone, porque de hecho, en este documento de aquí, que es el currículo compactado, nos dice que en este proyecto 3 tenemos que recordarlo. De hecho, específicamente en matemática, dice así: reconocer términos y realizar divisiones entre números naturales con residuo, con el dividendo mayor que el divisor, aplicando el algoritmo correspondiente y con el uso de la tecnología. Entonces, siendo esto así, diciendo que también vino a la ficha, perdón, en la ficha, entonces tenemos que hacerlo. Ok, lo bueno es que como ya lo conocemos, se nos hará algo muy sencillo. Ok, entonces recuerde que estamos en la semana 21 y el tema de la semana es problemas del medio natural y social. Por favor, algo que sí le quiero pedir es que a todas las actividades, ok, ya pasó, que en todas las actividades por favor ponga la fecha. Es martes 20 de octubre. Algunas no tenían fecha y no tenían semana. Entonces tengo que estar buscando y me toma un poco más de tiempo poder calificar los portafolios si está así. Ok, entonces, ¿puedes leer Doménica Guerrero, por favor? Yo, profe. Doménica, Profe, dígame. ¿se escucha? Sí, Divisiones con números naturales con dividendo mayor que el divisor. ¿Sabías que la división es la operación inversa a la multiplicación? Nos dice cuántas veces una cantidad llama dividendo llamada. contiene a otra cantidad llamada divisor. La cantidad resultante de la operación se llama cociente. Ya, perfecto, muy bien. Por ejemplo, dividendo y divisor. Y en el caso de cociente, ¿con qué otro nombre también le conocemos? Al cociente. ¿Con qué otro nombre le conocemos? Resultado. Resultado. Y por ejemplo, cuando hay un sobrante, a ese número, ¿cómo le conocemos? O a esos números, eso que queda, que como que no salió tan exacta, entonces me queda por ahí un numerito. De hecho, está en la imagen de la izquierda. Inexacta. Es inexacta, perfecto. Ahora, espérenme un segundo. Ya, ahí sí, está desactivado. Bien, sí, es inexacta, pero en la izquierda tenemos dividendo, divisor, cociente, que también le llamamos resultado, y también tenemos otro número que ahí le llama resto, pero Diga, también profe. buenos días, ¿cómo le conocemos también nosotros? Al resto. Porque también manejamos otro término ahí. En vez de resto, eso. ¿Quién dijo residuo? Eso, bien, bien, Abigail. Ahora, preguntas. ¿En qué se parece la división a la multiplicación? ¿En qué se parece? Igual hay que multiplicar. Ok, también hay que multiplicar para dividir. ¿En qué más se parecen? ¿Qué otras cosas hay comunes en la multiplicación y en la división? En las dos tienen residuo. ¿La multiplicación tiene residuo? La, la multiplicación tiene residuo. No, no tiene residuo.
¿Tiene resultado? Sí. Tiene resultado, perfecto. Pero en el caso de la multiplicación, ¿cómo le llamamos al resultado? Cociente. ¿Segura? De la multiplicación. De la división, cociente. De la multiplicación, sí, esa era la pregunta, Erika. Porque también le llamamos de otra forma. Y comienza con P. Y termina en O, Producto. producto, perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la multiplicación y la división? Está en el concepto, está allí. Allí en el texto está la Es la diferencia. operación inversa. Exacto. Exacto, perfecto. Gracias, Erika, gracias, Doménica. Muy bien. Sí, es la operación inversa. Cuando multiplico, yo aspiro en los naturales, recuerden, los naturales, números naturales que son los que estamos manejando hasta el momento, más, a veces también hemos trabajado con decimales, pero en los naturales yo lo que deseo es incrementar, ¿no? Como es una suma abreviada, entonces el resultado debería ser mayor. Mientras que en la división pasa lo contrario, ¿no? Mi cociente o resultado es un número menor al inicial, al dividendo, porque se ha fraccionado, se ha dividido, se ha repartido. Es correcto, muy bien. Ahora tenemos dos tipos de divisiones. ¿Puedes leer, por favor, la primera, Abigail, las de las exactas? La división puede ser exacta o inexacta, división exacta o entera. Es la que tiene de resto o residuo igual 0. Perfecto. Entonces, miren, cuando hay ese tipo de divisiones, que el residuo es 0, las llamamos divisiones exactas. Es decir, no hay ningún resto, no hay nada que quede sin tomar en cuenta, no hay ningún número que sobre por allí. Acá, ven. Ok. Mientras que en las inexactas pasa algo un poquito distinto. José Chacón, ¿podrías leer, por favor, las inexactas? José Chacón. Cielo verde. La derecha, las inexactas, por favor. Ahí. La Gracias. división puede ser exacta o inexacta. Sí, pero el División punto 2. exacta. El punto 2. Ahí. Las inexactas. Ya leímos las División exactas. inexacta es aquella cuyo resto o residuo es distinto de 0. Sí, es perfecto. Ahora, eso mire cuando trabajamos solo con números naturales. Pero yo podría este 2 dividirlo para 3. De alguna forma. Ya, le pido por favor, Doménica, ¿tiene su calculadora a la mano? Ya, búsquela. O alguien, una científica, y divida 137 dividido para 3. Perdón, como en el ejemplo de aquí. Y me dice cuánto sale. Por favor. ¿Cuánto, profe? Lo que tenemos aquí, 137 dividido para 3. Ok, 45 ¿qué, Doménica? Micrófono en la mano, por favor. 45. 45, ¿qué más? Porque salió algo más. Verifique. Eso, con 7. Pero ¿qué separa al 5 del 7? Un punto. Un punto. Un punto. Ahí sí lo representa. También puede ser una coma. Y eso nos quiere decir que ya recurre a los decimales para intentar dividir este 2 para 3. Aunque aún así sigue siendo inexacta.
no llega a dividirse totalmente este 2 para el 3. ¿Por qué? Porque hay un resto por allí que sigue siendo, que nos sigue diciendo que esa división continúa siendo inexacta. ¿Cómo lo podemos comprobar? Ese 40 haga la inversa ahora, Doménica y Guerrero, y quienes tengan la calculadora. Ese 45.7, multiplíquelo por 3 y dígame si es que sale exacto 137. Por favor. Sale 137. Deje ver en pantalla. A ver. 137 qué. Pero mire bien. 137 qué. 137.1. ¿Sí ve? Ok. Entonces, ¿qué ocurre allí? De que no cuadra totalmente ese 45,7. Si le hago la inversa, ya me salió con coma 1. Entonces, esta división realmente jamás, si la realizamos, jamás podremos arrojar un resultado totalmente exacto. Esta es una aproximación. Recuerde eso, esta es una aproximación a la división. Tiene un resto de 2. Con eso podríamos decir que nos podemos quedar satisfechos. Pero esta división hasta el momento no la podemos cuadrar totalmente exacta. Por eso le llamamos inexactas. Ok, entonces siendo así que hemos recordado estas divisiones y sus términos, entonces vamos a aplicarlo. Mire, ¿y qué es lo nuevo? Aunque sea un pedacito, ¿qué es lo nuevo? Que estos tres símbolos, tanto la barra lateral, que se puede leer como slash, así lo leen en la web, tanto los dos puntos como este símbolo de aquí, todos pueden ser utilizados para representar el símbolo de la división. La semana pasada, usted verificó que tenía unos problemas de matemática con estos dos puntos. Si usted preguntó, que esa era la idea, que usted pregunte, entonces yo le mencioné que eso era división. No que era 8.54, no, sino que más bien este número se divide para el de acá. Entonces yo saco mi cuadernito, usted también por favor saca el suyo y vamos a dividir. La primera es 896.547 dividido para 35. Me ayuda por favor. Necesito que la haga principalmente Samuel Bagua y que la confirme Saray. Entonces estamos trabajando. Le ayudo con la primera parte, Samuel. Ok, aquí está planteada. Aquí yo he simulado un cuaderno de matemática con esta tabla. ¿Qué tengo que hacer? No para que vuelvas conmigo, como dice la canción, sino para dividir. Ok. Primero, la división me permite a mí coger cuantos números necesite para comenzar. Entonces, si yo escogiera el 8, no podría dividir porque el dividendo continúa siendo mayor, sería mayor. Entonces, si no puedo con el 8, bueno, entonces también escojo el 9 y tengo 89. ¿Puede dividirse para el de acá? Sí.
porque es mayor. Este siempre tiene que ser mayor. Entonces planteo 89 dividido para 35. ¿Cómo puedo ayudarme? Tapando. Tapo una cifra, siempre la de la derecha. Tapo el 9 y tapo el 5. Me queda algo más fácil. 8 dividido para 3. 8 dividido para 3, ¿cuánto puedo poner aquí? Samuel, usted que es el principal implicado en este ejercicio. A 2. Ok. ¿Por qué no 3? Porque 3 por 3 es 29. Porque 3 por 3 es 9. Ok. Muy bien, entonces compruebo. 2 por 5, 10. Pongo el 0 y llevo 1. Y 2 por 3, que es el de aquí, 2 por 3 es 6. Y 1 que llevaba, 7. ¿Cuánto me sobra? Aquí es una resta. 9 menos 0 es 9. 8 menos 7 es 1. Hasta allí voy. Luego bajo la siguiente cifra, el 6. Tengo 196. Ok, 196 dividido para 35. ¿Qué puedo hacer? Muy fácil. Tapo 1, siempre el de la derecha, y tapo 1, siempre el de la derecha. Me queda 19 dividido para 3. Si van conmigo, José Chacón. Ya, perfecto, gracias. Entonces, 19 dividido para 3. Podría ser a 6, porque 6 por 3 es 18. Pero si yo multiplico ese 6 por el 35, en la comprobación me daría 210, me paso. Entonces yo bajo 1, es decir, en vez de 6, voy a intentar con el 5. Vamos a ver. Entonces 5 por 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 25. 25, perfecto. Ok, ¿y 5 por 3? 15. 15. ¿Y cuánto llevaba? 2, correcto. 15 más 2 es 17. Hago la resta. 6 menos 5, 1. 9 menos 7, 2. 1 menos 1, 0. Ok, hasta ahí bajo la siguiente cifra y tengo 215. ¿Cómo va, Doménica Guerrero? Excelente, gracias. En la parte inferior. Vamos a agregar más. Ok. Entonces tengo 215 dividido para 35. ¿Cuánto podría ser? Vamos a averiguar. Tapo 1 y tapo 1. Tengo 21 dividido para 3. 7. Tendría que ser 7, es correcto, perfecto, Erika. Pero, ¿qué pasa en la comprobación? Vamos a verificar. 7 por 5, 35. Pongo el 5 y llevo 3. 7 por 3, 21. ¿Y 3 que llevaba? 24. ¿Qué pasó aquí? Que me pasé. No puedo realizar esta resta porque este número está siendo mayor que el de arriba. Y siempre el de arriba tiene que ser menor. Correcto, bajo 1. La idea aquí es ir en orden. Así usted deje aquí, se tenga que ir a tomar un vaso de agua, un vaso con agua, cualquier de las dos formas está bien. Tenga que ir a comerse un caramelito. Si usted está ordenado, si usted tiene ordenado, no se preocupe que lo puede retomar fácilmente. Ok, entonces 6 por 5 es 30, pongo el 0, llevo 3. Y 6 por 3 es 18, más 3 que llevaba
21, perfecto. Oiga, Erika, usted sí recibió mi mensaje, ¿verdad? De anoche. No se olvide. Pásenme ya mismo eso, ¿ya? Ya, listo. Ok. Entonces nos quedamos con 5. Bajo la siguiente cifra que es el 4. Ok. 54 dividido para 35. ¿Alguien necesita algún tipo de retroalimentación? Es decir, alguien tal vez no lleva el hilo hasta allí o todos están conmigo. Todos. Todos. ¿Quién habló? La presidenta. No, está bien, Erika. Está bien, gracias. Héctor Cuadra, ¿sí va con nosotros? ¿Sí va? Héctor. Creo que Héctor tiene problemas con su audio. Nos avisas, Héctor. Ok, entonces tengo 54 dividido para 35. Tapo y tapo. Tapo Profe, siempre el de la derecha. Cuénteme, dígame. ya terminé. Ok, nos espera, por favor, ¿ya? Muy bien. 54 dividido para 35. Decíamos que tapábamos. 5 dividido para 3. ¿Por qué? Porque tapé siempre el de la derecha, 1 y 1, para facilitarme las cosas. 5 dividido para 3 es A1. ¿Por qué? Porque si pongo 2, al hacer la comprobación me paso y sería 6. Tengo que buscar uno que sea o igual o menor, no mayor. Ok, 1 por 5 es 5. Y 1 por 3 es 3. 4 menos 5. 4 menos 5, ¿cuánto es? 0. Nada, que 0. 4 menos 5. 1, peor. Tengo 4 en mi mano y le quiero quitar 5. Tengo que pedir No prestado. puedo, tengo que pedir No puede, prestado, profe. claro. No Excelente, muy bien. puede. Pido prestado y Que se hace... al lado. Exacto. Pido prestado una decena y lo convierto en 14. Menos 5, eso es 9. Como pedí prestado, este 5 ya no es 5. Ya le prestamos 1, es 4. Menos 3, 1. 1. Perfecto. Perfecto, chicos. Muy bien. Son buenos en matemáticas, déjenme decirles. Eso está muy bien. Tienen que añadirle a eso orden. Y Profe, ya vamos a hice. progresar mejor. Perfecto, Willy. Bajo el siguiente, que es el 7, y tengo 197. Tapo y tapo. Tapo de la derecha, el 7, y tapo el 5. 19 dividido para 3. Sería 6. Pero mi intuición me dice que si pongo 6, me paso. Es a 5. Gracias, Erika. Muy bien. En la parte inferior y en la parte inferior. Ok. Ahí va. Listo. Entonces a 5. 5 por 5, 25. Pongo el 5, llevo 2. 5 por 3 es 15 y 2 que llevaba es 17. 7 menos 5 es 2, 9 menos 7 es 2, 1 menos 1 es 0. ¿Puedo seguir dividiendo? No. ¿Cuál es mi resto? Inexacta. ¿Cuál es mi resto? Ya, es inexacta, es perfecto. ¿Cuál es mi resto? ¿Cuál es mi residuo? 22. Es 22, perfecto. ¿Cuál es mi cociente? ¿Cuál es mi cociente? ¿Cociente o resultado? ¿Cuál es? 200. 2000. Verifique, tranquila, Erika. Ok. 1, 2, 3. Punto de 1000. 25,000
Eso, 25.615. Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente, ¿ya? Dice 95.768 dividido para 54. Por cierto, Samuel, ¿sí le salió? Y Sarai, ¿sí comprobó? Sí me salió. Ok, Sarai, Sí, confirme. ¿Sí salió como nosotros hicimos? ¿Sí hicimos bien? sí. ¿Usted está desde computadora o celular, Sarai? Disculpe la pregunta. Computadora. Ok, vamos a hacer lo siguiente, Sarai. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir ubicando y usted me va diciendo qué números tengo que poner, ¿ya? Ahora usted va a hacer y Samuel confirma. Ok, usted ya me puede ir ganando aquí. Usted puede ir digitando todos sus numeritos. Mientras que yo sigo aquí peleando con la computadora. No. Ahora sí, 7, 6, 8. Ok, 54. Usted me va diciendo, por favor, Sarai. Cuéntenos, Sarai. ¿Qué hago? Con el 9 no puedo. Tiene que coger de 2 cifras. Ya, perfecto. 95. Dividido para 54. ¿Qué hago, Sarai? A 1. A 1. Ok. Oiga, es bueno usted divide, ¿no? Ya. Cuénteme acá. 1 por 54. Todos lo saben. 1 por 54, elemento neutro. 24. 54. ¿Cuánto me dio la resta? 5 menos 4. 1. 9 menos 5. Sarai. 4. Ya, perfecto. Bajo la siguiente cifra. ¿Cuánto me da, Sarai? Por 3. No es adivinanza. A ver. ¿Qué hago? Tengo 417 dividido. Tengo que dividirlo para 54, Sarai. Ok. ¿Qué hago yo? Siempre haga esto. La fácil. Tape. Tape 1 y tape 1. Me quedo con 41 dividido para 5. A 8. Podría ser a 8, ¿verdad? Porque 8 por 5 me da 40. Pero ¿qué pasa en la comprobación? Porque en la comprobación tengo que multiplicarlo no solo para 5, sino para este de acá también. 54. Si yo pongo 8, 8 por 4 es 32. Pongo el 2 y llevo 3. Y 8 por 5, ¿cuánto es? 43 que llevaba, 43. Me paso. ¿Cuánto es entonces, Sarai? 7. Sarai, confirme lo que dijo Erika. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La multiplicación fue Sarai. A ver, Sarai. No es a 8, entonces ¿cuánto es? ¿Cuánto es aquí? A 7. Eso, muy bien, mi estimada Sarai. A 7. ¿Cuánto me da aquí para comprobar? 7 por 54. 7 por 4, Sarai. 28. Ok, verá que Sarai. Ok, muy bien. 7 por 5, Sarai. 25. Y 2 que llevaba. 37, bien, Sarai. Pilas, chicos, pilas. 7 menos 8. 1. 7 menos 8 no es 1, por favor. Tengo 7, no le puedo quitar 8. No le puedo quitar un número mayor. Ok,
¿Qué hago? Pido prestado. Se presta. Esa es la ladito. Ya. Muy bien. 17 menos 8, Saray. A lo mejor y usted lo hace más directo, pero 9. me gusta seguir así el método. 9. 9. Pedí prestado entonces ¿en qué se convierte? En un... Era 1. Como le pedí prestado ese 1, le convierte en un 0. 0. 0 menos 7. El 0 se convierte en 9. El 0 se convierte en 9. ¿Por qué? No puedo restar 0 menos 7. Ok. No se convierte en 9 porque ahí le está bajando, pues. Más bien se convierte en 10, pues, porque le pide prestado una decena al ladito. ¿Sí o no? Ok. 10 menos 7. 3. Este 4 que pedí prestado ya no es 4. 3 menos 3 es 0. Bajo la siguiente cifra. ¿Cuál es, Saray? La siguiente cifra. Va el 6. Eso. No sé, tengo que hacer Tapo y tapo. 39 dividido para 5. ¿Cuánto? 7. Ok. Ok, gracias. Gracias. Muy bien. Profe, ya terminé. Ya, muy bien. Me dicen 7. Vamos con 7. 7 por 4 es 28. Pongo el 8 y llevo 2. 7 por 5 es 35. Y 2 que llevo 37. Muy bien. Perfecto, chicos. 6 menos 8, William. Ajá. 6 menos 8. A 8. A 8. Verá que digo William Erika. Pero muchas gracias. Muy bien. 8. 9 menos 7, William. El 9 de aquí menos 7. 2. Ya, ¿y qué pasaba con este 9? Porque aquí 6 menos 8 me dijeron 8. Pero aquí tuvo que haber prestado. Este 9, ¿qué le pasó? Convierte en 8. Es 8. Menos 7, 1. Y 3 menos 3, 0. Muy bien. Bajo la siguiente cifra. Samuel. Sí. ¿Cuál es la siguiente cifra? 8. Gracias, Erika. Muy bien. Es 8. Ok, tapo y tapo. ¿Cuánto? Tapo siempre derecha. El número de la derecha. Cuando son muy grandes, siempre, por favor, me ayudo tapando. Tapo aquí y tapo acá. ¿Verdad? 5 por 3. Ya, correcto. 3. En la comprobación tengo que eso sale 162. 8 menos 2 es 6. 8 menos 6 es 2. 1 menos 1 es 0. Samuel, confirme. Samuel. Con lo tuyo. Sí, está bien. Saray, confirme. Saray. Sí. Ok. María José, ¿cuál es el cociente? Ok, ese es el resto. El cociente, María José, ¿cuál es? 373. Okay. Recordemos, ¿no? Este es dividendo. Todo esto de aquí. Este es divisor. Este es cociente o resultado. Aquí lo menciono, cociente.
Mientras que el de acá es el resto o el residuo. ¿Estamos de acuerdo en que ese es el residuo, Erika Lema? Sí. ¿Por qué ya no puedo seguir dividiendo? ¿Por qué? El número ya es menor. Exacto, el número es menor que el divisor. Ok, vamos con la última. 8, 6, 50, 32. 865.032. Vaya ubicando. Se va a cerrar la sesión, pero nos conectamos otra vez un ratito. Un ratito. Ok, vamos ubicando. 2, 4, 6. 8, 6, 5, 0, 3, 2. Y por acá tenemos 8 y 7. Fácil. Ok, ¿cuánto escojo al principio para poder comenzar la división? Dos. Dice 86 para 87. ¿Puedo proceder? No. No. Ok. ¿Cuántos escojo? 3. 3. Vamos con 3. Muy bien. Ahora voy a tapar 1 y 1. El 5 y el 7. Siempre el de la derecha, por favor. Recuerde que he tomado 865. Ese es mi número por ahora.